Sí, sí se pudo. Sí, sí se Sí pudo. pudo. Sí Gracias a se Dios. pudo. Muy bien, gracias a Dios. Ya con este termina. Entonces, Andrés nos trae el tema del aborto. Tema del aborto. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto y otras concepciones? Adelante, Andrés. Bueno, buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Daza y pues sí, exactamente como lo acaba de decir el profe, hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia sobre el aborto. Entonces, a continuación les voy a compartir la presentación. Me dice el profe que es mejor en una ventana, ¿no? Si es PowerPoint, sí. Ok. Me avisan por favor si tienen la posibilidad de ver allí la presentación. Se ve perfecto. Ya está. Ajá. ¿Y ven el cambio de diapositivas o no? Sí, se ve cuando Oh, cambia. ok, perfecto. Listo. Me avisan si de pronto en algún momento no detectan el cambio de diapositiva, ¿ok? Por favor. Bueno, entonces, el tema es qué dice la Biblia sobre el aborto. Eh, pero primero que todo, pues definamos la palabra aborto. Según la Real Academia de la Lengua Española, el aborto es una interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Y la Biblia habla sobre el aborto, esa sería como nuestra gran pregunta, ¿no? Entonces, la respuesta es que resulta que sí lo hace, pero no aborda el tema como nosotros lo hacemos actualmente en Colombia. Ahora, ¿cómo se aborda el tema del aborto en Colombia? Bueno, pues a partir del año 2022 se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la sentencia C055. Eso quiere decir que se puede ejercer el derecho de acceso a servicios de aborto libre, legal y seguro, sin que para ello se requiera el cumplimiento de ningún tipo de requisito o condición. Sin embargo, si el embarazo supera las 24 semanas de gestación, la normatividad vigente permite acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, únicamente si se cumple alguna de las tres causales contempladas en la sentencia C355 de 2006, a saber, riesgo para la vida o salud de la madre sería la primera, la segunda sería malformación grave o inviabilidad de la vida del feto y la tercera, embarazo producto de violación, procedimiento artificial no consentido o incesto. ¿Y cómo aborda la Biblia el tema del aborto? La Biblia menciona la idea del aborto en 7 versículos, desde el Pentateuco hasta el Nuevo Testamento, y todos ellos coinciden en una acepción negativa del aborto, entendiéndolo como una desgracia, ofensa o castigo. Sin embargo, no lo considera una forma de homicidio, sino más bien como un problema o impedimento para la reproducción. Ahora centrémonos en dos de las citas del libro de Éxodo. En Éxodo 21-22 dice que si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mientras que previamente en Éxodo 21-12 se había dicho que el que hiriere a alguno y haciéndole así morir, él morirá. Donde claramente el texto bíblico no condena el aborto como una forma de homicidio, sino como la pérdida de un bien material para el marido de la mujer embarazada. Y si bien algunos pretenden ver en Números 5:21 una posible práctica abortiva, lo cierto es que el texto por sí solo no permite interpretar nada más allá de una simple ordalía de los celos. Finalmente, ¿cuáles son las actuales dimensiones éticas del aborto? Actualmente el aborto tiene un aspecto como método anticonceptivo en su calidad de interrupción voluntaria del embarazo, otro aspecto como la extinción de una vida y un tercer aspecto como una elección de vida. Pero ninguno de estos aspectos fue contemplado en el texto bíblico canónico. Así que cualquier expectativa de debate desde el texto bíblico caerá inevitablemente en el terreno de lo subjetivo y quedará sujeta a una hermenéutica doctrinal. Como verán, este es un tema bastante corto pero sustancioso. Ahora quiero compartirles adicionalmente para que nos pongamos en contexto con el tema del aborto, perdón, con el tema del aborto en la actualidad, voy a compartirles un cortísimo video para que entendamos, para que veamos qué entendemos nosotros hoy en día por aborto, diferente a lo que se entendía en tiempos bíblicos. Me avisan si pueden ver allí. ¿Ya pueden ver el video? Allí ya. Ok, ya les voy a subir un poquito aquí.
por si de pronto mejor aquí esto. Ok. Y como contestar a las mujeres y tratan de quitar sexual. Ella tiene 22 semanas de embarazo. Su bebé es la longitud de tu mano, más un par de pulgadas. No se escucha. Ella está sintiendo su bebé. ¿No se escucha? Perdón. Voy Uy, tico. a quitarle, voy a quitar Mejor. mi audio y me confirman si... Sigue sin escucharse. Está silenciado, Andrés. Ya, dame un minuto. Voy Andrés, si a- quieres, pasas al interno, yo lo reproduzco acá. yo creo, intentemos primero con la reproducir pestaña. Se dice que es mejor para... Es mejor pestaña, sí. Ajá. Pero, entonces... Que no está en una pestaña. Exacto, ya no, pero eso vamos a ver, le voy a encontrar solución. A ver, Y como contestar a las mujeres y tratan de ok, yo creo que ahí. Voy a tratar de... Ujú, listo. Creo que esta va a ser una buena opción. De quitar su opción. Ella tiene 22 semanas de embarazo, su bebé es la longitud de tu mano más un par de pulgadas. Y estas últimas semanas ella ha estado sintiendo su bebé patear, pero ella está dormida en una mesa de quirófano. Entras al quirófano con tu uniforme quirúrgico acompañado de lavado higiénico, se introduce un catéter de succión en el útero. Este es un catéter de succión francés. Si ella tuviera 12 semanas o menos de embarazo, básicamente la anchura de tu mano, podrías hacer todo el procedimiento con esto, pero bebés de este tamaño no pasan por el catéter de este tamaño. Después de succionar el líquido amniótico, introduces un instrumento que llaman abrazadera de azufre. Mide alrededor de 13 pulgadas, está hecho de acero inoxidable y la parte de arriba de esta abrazadera es de 2,5 pulgadas de largo, tiene una fila de dientes filosos. Cuando se sujeta algo, no lo suelta. Un procedimiento DIE es un aborto a ciegas. Imagínense introduciendo esto y agarrando todo lo que pueden a ciegas y realmente jalar fuerte y sale una pierna de este tamaño, el cual pones en la mesa cerca de ti. Vas a alcanzar de nuevo y jalas otra vez. Jalando sacas un brazo del mismo tamaño, el cual dejas en la mesa cerca de ti. Y usas esta herramienta una y otra vez para arrancar la columna vertebral, el corazón y pulmones. La cabeza de un bebé de este tamaño es el tamaño de una ciruela. No lo puedes ver, pero te puedes dar cuenta si tu instrumento está agarrando algo y tus dedos se extienden hasta donde es posible. Sabes que lo hiciste bien cuando aplastas con el instrumento y sale material blanco del cerviz. Eso era el cerebro del bebé y podría sacar pedazos del cráneo. A veces tienes un día como el mío y a veces sale una cara que se te queda viendo. Felicidades, acabas de llevar a cabo exitosamente un aborto DIE de segundo trimestre. Acaba de afirmar su derecho de elegir. Esa era mi presentación entonces dejo el espacio para cualquier pregunta o intervención. Bueno, muy bien. Ahí está entonces el tema, bravo y breve, conciso, preciso. Está entonces el tiempo abierto a preguntas. Empezamos con algún carrusel de preguntas en esta mañana, Andrés. ¿Quién mejor que tú para decirnos cuándo comienza la vida entonces? Eso es una discusión muy vieja y aún inconclusa, ¿no? Digamos que conforme ha pasado el tiempo, ha echado más para atrás ese dato. Entonces, antes se pensaba que al nacimiento, entonces después se pensaba que semanas antes de nacer, e incluso este de pronto es uno de los videos menos cruentos, el que acabamos de compartir. Hay unos videos en los que se muestra claramente el procedimiento y el feto o bebé evidentemente muestra señales de quererse defender.
Entonces, el parámetro de dónde inicia la vida sigue siendo algo muy subjetivo, porque si de pronto entonces simplemente limitamos la vida al hecho, digamos, de que tenga volición, que tenga decisiones conscientes, entonces, ¿por qué no desconectar a nuestros familiares que están en coma o en estado vegetal, si ya no cumplen con esas funciones? ¿Por qué mantenerlos vivos con un ventilador mecánico, por ejemplo? Entonces, allí podría llevarse la definición de dónde inicia la vida hasta el momento mismo de la fecundación. Entonces, ya es una cuestión que incluso los científicos hoy en día no se ponen de acuerdo. Lo cierto es, perdón, quisiera aclarar, es que, y quise ser muy claro en la presentación en eso, es que evidentemente la Biblia no lo considera así, ¿no? Así quisiéramos nosotros que lo hiciera. La Biblia no considera a los fetos o a los no nacidos como personas. Claramente en esa jurisprudencia que se hace en el libro de Éxodo, se cataloga simplemente como un bien que perdió el marido de la mujer embarazada. Entonces, porque si se considerara persona, sería un homicidio y sería entonces pasible de la condena, de la pena capital, que en versículos pasados, más arribita, apenas arribita, ya se había establecido con claridad. Solamente en caso de que la mujer lesionada perdiera la vida, se consideraría pues entonces un homicidio y debería pagarse vida con vida, de resto no. Claro, pero también tenemos que hacen esa consideración desde el conocimiento científico que tenían hasta ese momento. Exactamente. Bueno, ajustada a su tiempo. Ajustada a su tiempo, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la vida. Los proabortistas, bueno, tienen muchos argumentos, obviamente. Uno de ellos es, por ejemplo, que aunque se dijera y se aceptara que tuviera vida o que hubiera vida, por lo menos desde el momento de la concepción, que se le llama cigoto, ¿cierto? Todavía no es ser humano, porque no está sujeto a los derechos humanos, precisamente. Y ese ser humano se cataloga de varios puntos de vista. Uno, no es consciente, pero ya nos damos un ejemplo, de pronto las personas en coma. Pero dos, nos hablan los proabortistas de la parte del sistema nervioso. Entonces, que antes de los 3 meses, pues eso obviamente no está ahí y no hay un sentir allí de dolor ni nada. ¿Qué decir entonces a estos argumentos, Andrés? Realmente es algo que ellos no pueden aseverar con tanta seguridad, ¿no? A partir de la 4ª semana de gestación aproximadamente empieza a latir el corazón. Y si bien de pronto la forma de sentir o de percibir en ese momento de la embriogénesis va a ser bastante rudimentaria, eso no quiere decir que no pueda haber algún tipo de sufrimiento. Si catalogamos el sufrimiento, digamos, simplemente como, por ejemplo, un dolor. Si vamos a catalogar el sufrimiento como una actitud consciente frente al dolor, por ejemplo, entonces obviamente sí faltaría bastante para eso. Pero precisamente ya para las 8 semanas de gestación, estamos hablando escasamente de 2 meses de embarazo, ya el feto tiene, digamos, todas sus partes como lo que debería tener. Ya de allí en adelante debería ser simplemente crecimiento como tal del cuerpo. Es más, en el caso puntual de que está describiendo el ponente del video, él habla de alrededor de las 22 semanas. Como les mencioné, en la legislación colombiana ya se autoriza hasta las 24 semanas solamente por decisión de la mujer. Pero para las 22 semanas, para que se hagan una idea, ya alcanza en promedio un feto un peso de 1 libra. Aproximadamente 500 gramos. Entonces, allí ya él tiene, digamos, todo lo necesario para poder percibir estímulos nocivos. Tanto así que, como les dije en los videos intrauterinos, ellos buscan escapar y buscan hasta defenderse. Es más, está demostrado, y yo creo que los que han tenido la experiencia del embarazo, pues obviamente a nivel familiar, ellos con escuchar la voz paterna, la voz materna,
ellos responden a esos estímulos. Incluso cuando se hacen las monitorías fetales, aunque las monitorías fetales se hacen más adelante en el embarazo, alrededor de las 30 semanas, es claro que ellos, las frecuencias cardíacas de ellos responden a estímulos, por ejemplo, como los estímulos luminosos, cuando se les pone alguna linterna a través de la piel de la mamá. Cuando se hace estímulos de frío-calor, también a través de la piel de la mamá. Cuando la mamá ingiere algún alimento rico en calorías, como una chocolatina, también sube la frecuencia cardíaca, ellos responden. Y cuando tienen algún estímulo, también el del tipo de, por ejemplo, las contracciones o dolores a nivel materno, cuando tienen infecciones, ellos también tienen alteraciones y cambios a nivel de la frecuencia cardíaca. O sea que son sensibles de alguna manera a todo tipo de estímulos, incluso estímulos que nosotros consideraríamos que a ellos no les afectan. Bueno, muy bien. Por acá, Lucía Gallego nos dice, exacto, en el corazón hay neuronas también y memoria de dolor, así no haya sistema nervioso como tal. Gracias, Olga, por el aporte. Vilma, levanta la mano. Bueno, Andrés, muy buena tu exposición, pero sí, muy triste y me llegó mucho ese video. Tengo varias preguntas. No es necesario, pues, saber exactamente, ¿sabes cuál es el porcentaje de abortos en Colombia? La razón por la cual, digamos, las niñas abortan. En tu posición como médico, ¿cómo mejorarías esa, digamos, si el porcentaje es alto? ¿Qué consejos darías o cómo mejorarías eso, digamos, aconsejar a las niñas que no abortaran? Y como yo sé que eres una persona, pues, bastante conocedora de la teología, ¿qué puede hacer una iglesia, digamos, en frente a este tema del aborto? ¿Cómo ellos podrían influenciar para que no se diera? Gracias. Bueno, primero que todo, la estadística como tal a nivel nacional no la tengo a la mano. Podría hablarte, digamos, desde mi experiencia personal a nivel laboral profesional. Es bastante, hoy en día, digamos, que se hace uso frecuentemente de la alternativa de la interrupción voluntaria del embarazo. Primero aclaro mis credenciales, digamos, en cuanto a creencias. Si bien es claro que el propósito de mi presentación es mostrar que la Biblia no condena el aborto, aunque quisiéramos algunos, pero lo cierto es que objetivamente la Biblia no lo ve como nosotros lo vemos hoy en día y por lo tanto no lo condena. De pronto, si hubieran visto el aborto como una práctica, digamos, de anticoncepción, como de pronto hoy se trata de manejar, de pronto habría tomado la Biblia una posición diferente, pero en esa época se desconocían esos métodos y esas formas que hoy en día tenemos a nivel técnico-científico para realizar los abortos. Entonces, eso es claro primero que todo. Segundo, a nivel, digamos, de mi conciencia personal, yo no estoy de acuerdo. Así, digamos, la Biblia lo permita, yo no estoy de acuerdo, no practicaría y no motivaría o promovería el aborto. Sin embargo, como profesional, nosotros estamos obligados a ofrecer la alternativa a las mujeres en embarazo, a decirles que dentro de sus derechos constitucionales, a nivel nacional, a nivel de salud y todo eso, está entre las opciones, obviamente, la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, nosotros no somos ajenos a nuestra opinión personal y es muy frecuente que no solamente en casos, por ejemplo, del aborto, en muchos otros casos el paciente le pregunta, bueno, ¿y usted qué haría? ¿Cuál es su opinión personal como médico? Yo casi siempre le suelo responder, bueno, quitándome la bata, un eufemismo, o sea, saliéndome de mi rol de médico, yo no lo haría. Esa es mi respuesta porque trato de ser honesto con mi posición. Lamentablemente, en cuanto a tu pregunta, digamos, desde el por qué lo hacen y todo esto, hoy en día el problema como tal no es si es legal o no, sino es una cuestión cultural. La verdad es que la mayoría, por lo menos en mi ámbito de trabajo, de mujeres que llegan, son mujeres jóvenes con esa intención básicamente como de quitarse un problema de encima. Es triste porque lo han visto como una alternativa literalmente de anticoncepción. En lugar de tener que tomarse una pasta todos los días a la misma hora, en lugar de tener que aplicarse una inyección todos los meses la misma fecha, el mismo día, ellos, no, pues más bien cada vez que pase, van y piden un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo, que de hecho el mismo eufemismo ya ha generado una desensibilización.
porque antes ante la palabra, el término aborto, entonces ya era, uy, no, yo no voy a abortar, pero no, si ya no te vas a hacer un aborto, sino una interrupción voluntaria del embarazo, ya no suena tan terrible, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te has practicado 3 abortos que de haberte practicado 3 interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, yo diría, en cuanto a tu pregunta de qué hacer las iglesias, yo creo que algo que hablábamos ahora al principio del foro, era que las iglesias tienen un importante rol social. Entonces, esto aplica a través de la educación misma y a través, digamos, de un cambio en la mentalidad de la cultura de nuestros jóvenes. Precisamente como llevarlos a concientizarse de que pueden llevar una sexualidad un poquito más responsable. O sea, no es necesario llegar hasta el embarazo para después de terminar simplemente acabar con la vida del feto, sino que hay muchos otros métodos, hay muchas otras formas alternativas, hay pastas, hay métodos de barrera, hay inyecciones, hay implantes subdérmicos. Hay la alternativa de la adopción, por ejemplo, tantas familias que tienen, digamos, dificultades para procrear, por ejemplo. Entonces, la cuestión sería un cambio de chip a nivel generacional. Sin embargo, el panorama es un poco triste, lúgubre, porque con todo esto de la agenda globalista, digamos que va más hacia promoverse este tipo de medidas como el aborto, en lugar de retroceder en nuestra cultura. Bueno, muy bien. Pastor Alexandra Osorio, está levantando la mano. Sí, hola Andrés. Bueno, muy buena la exposición. Tengo como una duda. Tú dices que la Biblia, es cierto, no condena el aborto. No sé si de pronto nos podrás compartir frente al concepto que tiene la Biblia de la vida, ¿cierto? Digamos que en todo el contexto bíblico, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la vida? Porque hay cosas que de pronto específicamente no nos dicen de un tema, pero cuando miramos todo el contexto bíblico, entonces podríamos mirar si nos apoya o no. Claro, efectivamente. De hecho, evité eso porque alarga mucho la presentación. Lo que pasa es que si ya se hace, digamos, una hermenéutica más profunda, entonces les voy a poner el ejemplo del cigarrillo. La Biblia no condena el cigarrillo. Y de hecho, por eso algunos grupos religiosos muy apegados a la Biblia aceptan el consumo del cigarrillo, del tabaco, porque la Biblia explícitamente no lo condena. Entonces, si no lo prohíbe, tácitamente lo permite. Es la jurisprudencia que se le aplica generalmente a eso. Pero si uno se va digamos, a hilar un poco fino en la teología bíblica sobre el hecho del valor que tiene la vida para la Biblia, obviamente, y el cuerpo humano como templo del espíritu, obviamente podríamos decir que prácticas como el aborto, el consumo del tabaco, e incluso las dietas insaludables y la falta de actividad física estarían tácitamente también, digamos, prohibidas por la teología bíblica. Pero digamos que eso sería, digamos, ya entrar en un terreno más de la subjetividad, y hay que aclarar que la Biblia puede tener tantas interpretaciones como seres humanos en el mundo. Entonces ya es algo que queda a discreción de cada persona. Y también, digamos, con lo que decías de los métodos anticonceptivos y todo eso, lo pensaba pues mucho también como hacia afuera, ¿no? Porque cuando la Biblia, cierto, como que lo que recomienda es guárdese hasta que se case, pues como que deje esa sexualidad para ese momento, pues ante eso, digamos, no habría que enfrentarnos ante todo este mundo de cosas. Obviamente que es difícil en una sociedad que hoy está pues con tantas cosas, tan globalizada. Exactamente, y de hecho por eso evité ese terreno como tan escabroso en la presentación, porque de hecho la Biblia también por lo menos condenó a Onán en su práctica del coitus interruptus. En ese orden de ideas, incluso hasta los métodos anticonceptivos estarían, digamos, condenados por la misma Biblia. Solamente que, digamos, ya a nivel personal, como les digo, ya cada uno le da su manejo en casa, a nivel personal, yo preferiría un método anticonceptivo antes de la concepción precisamente, a tener que esperar a que haya una concepción, a que haya un crecimiento fetal y luego tener que efectuar algo que para mí es un asesinato. Digamos que entre dos males es un mal menos peor. Bueno, muy bien. Vamos terminando con... por aquí está John Ortiz, bienvenido, egresado del instituto. Entonces tiene una pregunta y con eso cerramos el tema antes.
Hola a todos, bendiciones. Qué bueno saludarlos. Bueno, muy chévere, muy interesante el tema, sino que yo creo que yo escribí la preguntita por ahí, porque siempre hay como un grupo minorista que está a favor de esta práctica, pues a grandes rasgos ellos comparten como ciertas identidades, porque siempre tratan de ser un grupito, un grupo de personas, pues le decimos así porque pues, no es que sea mayor a las masas, de que son o ateos o de grupos LGTBI o tienen una concepción completamente diferente. Entonces se le da como que más valor o se le da como que más derecho a este grupo de personas como para que practique o porque ponga sus ideales y al fin y al cabo se convierta en una ley. Entonces uno se pregunta, ¿está privando el derecho entre ellos más que ellos, el de mayor porcentaje de población? Porque al fin y al cabo ya se convierte como que en una ley o un respeto que uno tiene que tenerle ante no solamente sus prácticas, sino sus ideas. ¿Por qué siempre comparten estas mismas identidades? Tienen que ser ateos o los de este grupito del LGTBI. ¿Por qué? No entiendo. Siempre son ellos. Actualmente hay algo que se conoce como la agenda globalista y hay distintos grupos, obviamente, que están enlazados con ideas que al principio a simple vista de pronto parecerán dispares. La comunidad LGBT, el empoderamiento femenino, los proabortistas y todo este tema. Pero entonces lo que los une a todos en general es como el evitar procrear más, que la población humana digamos, siga creciendo demográficamente. Ese sería como el propósito que está detrás de todo eso, es lo que los une. Sin llegar a decir que son mayoría, de hecho son distintas minorías que se están uniendo, digamos, para enarbolar este tipo de conceptos. Pero lo fundamental aquí es que llegan a ser, como son tan dispares, llegan a ser hasta contradictorios. Incluso la misma legislación hoy en día, digamos, para nosotros los profesionales en salud, es contradictoria, porque si de pronto algún accidentado en la vía pública está sangrando y yo soy profesional en salud y no le ofrezco la atención adecuada para salvar la vida, entonces yo estaría incurriendo en un delito que se llama omisión de socorro. Pero a la hora de que una madre una mujer embarazada decida solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, podríamos practicar entonces la inducción del trabajo de parto pues para ella y nace un feto que puede ser perfectamente viable, que incluso esté respirando, pero que con algo de ayuda podría salir adelante. Sin embargo, por norma, entonces, como es una interrupción voluntaria del embarazo, lo que toca hacer es dejar que el feto fallezca sin ayuda. Entonces, ahí no hay omisión de socorro. Y por el contrario, si el médico hace algún tipo de procedimiento o medida, toma algún tipo de medida para prolongar la vida de ese feto, entonces estaría incurriendo en un delito. Entonces, esta es una de las contradicciones un poquito, digamos, llamativas de este tipo de movimientos y de ideas. Muy bien, muchísimas gracias Andrés por la exposición concreta, al punto, como dijimos, ilustra bastante. Retomando y recordando también que el principio bíblico, la vida es sagrada, ¿cierto? La vida es sagrada. Entonces, de pronto, literalmente no incluye muchas prácticas que hoy en día tenemos, muchísimas, diríamos, aquí, pero nos regimos por principios, ¿cierto? El principio bíblico. Y claro, hay que hacer la exégesis allí requerida. Muchas gracias, felicitaciones y bueno. Yo no sé si los compañeros le van a hacer despedidas, si trajeron torta o algo, alguna cosa ahí para hacer. No terminamos, profe. ¿Cómo así que es la última? La última de Andrés. De todas maneras, recuerden, John, por ejemplo, preguntas de conspiración, todo con Alejandra. Ella sabe bastante de eso y les puede responder esa parte. Bueno, muy bien. Gracias, Andrés, entonces, de nuevo. Y ahora venimos, no menos, un tema bastante, oiga, ha estado creciendo, yo diría que igual de polémica en cuanto al aborto, y es el tema de la eutanasia. Para eso tenemos con nosotros a Vilma Nelson, desde los Estados Unidos, para compartirnos este tema. Adelante, Vilma. Buenos días, trataré de presentar. Entonces, ¿es a window o your entire screen? ¿Cuál de los dos escojo? Si es PowerPoint, Windows.
So, a window, ok. ¿Me dice si ya pueden ver? Allí se ve perfecto. Ok. Soy estudiante del Instituto Bíblico y ya también casi para terminar, ya nuestros invitados les animo a que se inscriban a los estudios bíblicos de Misión Esdra. Yo pienso que todos deberíamos de tener conocimientos teológicos. Pueden ver la siguiente, ¿no? Sí, señora. Va a ser también corto porque estamos cortos ya de tiempo, que es la eutanasia, una breve historia, tipos de eutanasia, forma de ejecutar la eutanasia, la diferencia entre muerte digna, suicidio, asistido y eutanasia, tipo de enfermedades, países donde se puede practicar la eutanasia, su marco legal, ético, religioso. Vamos a hablar de la cosmovisión cristiana, que es la parte más importante, y argumentos a favor y en contra. Entonces, la eutanasia se compone de dos, viene el prefijo griego eu, que significa bien o fácil, y thanatos, que significa muerte, o sea, que quiere decir una muerte buena, o también se le dice muerte dulce o rápida, indolora, tranquila. La eutanasia es dar muerte a una persona consciente o no, que está sufriendo físicamente o psicológicamente de manera extrema por parte de terceros. La eutanasia, también el concepto de eutanasia fue introducido en 1605 por Francis Bacon. Introduce por primera vez la concepción de eutanasia. Entonces, la eutanasia se remonta en las antiguas Grecia y Roma. Para los romanos, para los griegos, no representaba ningún problema moral si la vida no era digna de ser vivida, digamos, por algún tipo de enfermedad. También podemos decir que la tradición judeo-cristiana ha rechazado expresamente la noción de eutanasia. Tenemos a Tomás de Aquino, que es un teólogo, filósofo católico, reflexionó y decía que la eutanasia contradecía nuestros instintos humanos naturales de supervivencia. También me dio por encontrar cómo mataban, digamos, puedo decir en comillas, porque la eutanasia es matar, cómo, digamos, la eutanasia se aplicaba en los tiempos, digamos, antiguos. Vemos aquí esta planta, es la cicuta, y es una planta, digamos, venenosa. También, y no me voy a detener mucho en esto, los filósofos Sócrates, Platón, Séneca, Padre, fueron defensores de esta práctica. Mientras Hipócrates parecía estar en desacuerdo porque pues él decía que iba en contra del juramento médico. Tenemos tipos de eutanasia, que es la voluntaria, que digamos cuando yo firmo un documento legal y digo estoy de acuerdo, si digamos llego a estar conectada, tengo muerte cerebral, entonces se hace una autorización y en realidad pues esto sigue unos pasos y los pasos pues hay que hacer un diagnóstico digamos llegado al caso, tiene que ser digamos firmado digamos por notaría y decir de que digamos en un futuro si llega a ocurrir, o sea, estar de acuerdo con la eutanasia. La no voluntaria, o sea, es cuando yo entro en coma por cualquier accidente y no tengo capacidad ni física ni psicológica de pedir eutanasia por mis propios medios. La decisión la tomó un tercero, por ejemplo, la familia, y en este caso el paciente está en un estado vegetativo. La involuntaria es provocar la muerte de un paciente en contra de su voluntad explícita o sin su consentimiento. La forma de ejecutar la eutanasia, la activa o directa, en este caso la activa es cuando el médico interviene y provoca la muerte mediante sustancias mortales. La pasiva indirecta es cuando yo decido como persona humana no aceptar más tratamiento médico digamos, por una enfermedad terminal y de mi propia voluntad
yo decido, digamos, suspender el uso de los instrumentos de apoyo de vida o el suministro de medicamentos para que se dé una muerte completamente natural. ¿Qué es la autotanasia? Muchos autores no consideran que la eutanasia pasiva e indirecta como es eutanasia en sí misma. Y ya que el fin último no es acabar con la vida del paciente, sino mitigar su dolor. Aunque ello conlleve un acortamiento de la vida, se utiliza otro tipo de terminología que es la ortotanasia o cuidados paliativos a veces llamado. El médico está enfocado a mejorar la calidad de vida a un paciente en su fase de enfermedad terminal. Puede otorgar fármacos destinados al alivio del dolor. Y algo que me llamó mucho la atención, que las unidades de cuidados paliativos fueron creados por cristianos evangélicos o protestantes y son un paradigma de auténtica eutanasia del buen morir. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, hay gente que habla de muerte digna, suicidio asistido, eutanasia. La muerte digna, el paciente toma la decisión de terminar con todo tratamiento dedicado a la prolongación de su vida, con el propósito de acelerar el proceso de la muerte. Recientemente acá en los Estados Unidos, un joven, sus 20, se sentía normal, repentinamente empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, fue donde el médico y prácticamente pues le encontraron un tumor cerebral. Al principio pues él tenía la esperanza de que iba a mejorar, fue donde diversos médicos después decidió terminar en Puerto Rico porque él era puertorriqueño y el médico le daba sedativos, digamos, aplicaba su columna vertebral para no sentir los fuertes dolores. Y pues hubo varios videos de este joven, solamente sus 20 alcanzó solamente a ver en sus 30, él decía de que él quería una muerte digna, que nadie entendía, digamos, los dolores por los cuales estaba él pasando, que eso no era calidad de vida para él, digamos, estar todo el día postrado en una cama pensando día tras día y de su cama ir, digamos, a un sofá a mirar la televisión o a mirar, digamos, su teléfono, y él decía que no se sentía, digamos, útil, y él mismo tomó la decisión. No lo pudieron hacer en Puerto Rico, se tuvo que venir a uno de los estados de acá de los Estados Unidos para el poder que le practicaran su eutanasia. El suicidio asistido significa que al paciente terminal se les ha ayudado a suministrar los medicamentos letales necesarios para terminar con su vida. Y la eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Un enfermo terminal es una enfermedad incurable, donde su muerte se dará a corto plazo, y el que es desahuciado posee una enfermedad terminal, pero la muerte se dará a largo plazo. Países donde se practica la eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Canadá. Ya en Canadá están admitiendo la eutanasia para los niños. En Colombia, y allí sí no lo corregí, 9 estados acá en los Estados Unidos: California, Colorado, Hawái, Maine, New Jersey, Oregón, Vermont, Washington y también el Distrito de Columbia. La estadística en Colombia, esta es una estadística del 72.5% de las personas en Colombia están a favor de la eutanasia, de acuerdo con la más reciente encuesta. El 72.5% está con la posibilidad, digamos, pensando en la posibilidad de que si algo sucede, no experimentar ningún sufrimiento físico y psíquico. Tengo una compañera que ella pasó por un cáncer y ella misma decía de que ella no vuelve a repetir ese tratamiento y que ya ella habló con sus abogados, y estoy hablando de Colombia, vive en Bogotá, Colombia, y que ella un segundo tratamiento no lo haría porque en realidad es algo muy fuerte y muy duro pasar por una quimio. En el marco legal es algo muy complejo. Debe existir un diagnóstico médico, el paciente haberlo, por supuesto, solicitado, tener un sufrimiento muy intolerable, no haber una esperanza, digamos, no mayor a 2 semanas,
y no solamente participan los médicos, también participan, digamos, los abogados. En el marco ético, yo podría decir que las opiniones son muy compartidas. En mi caso personal, si alguien me preguntara que si estoy de acuerdo con la eutanasia, no, porque la Biblia presenta claramente la vida como un don de Dios. A la vida se le debe dar un lugar prioritario. La vida nuestra sigue su curso natural. Y es lo que, digamos, yo pienso. Muy brevemente vamos a tocar, digamos, la parte que piensan diferentes religiones acerca de, digamos, en la eutanasia, ¿no? El budismo se da cuenta que la muerte no es el fin de nada, sino una transición. El budismo ha reconocido desde hace mucho tiempo los derechos de las personas a determinar cuándo deberían pasar de esta existencia a la siguiente. La consideración del budismo no es que el cuerpo vive o muere, sino si la mente puede permanecer en paz y armonía consigo mismo. El catolicismo es totalmente opuesto a la concepción de la eutanasia y lo considera pues opuesto al quinto mandamiento, no matarás. En los protestantes hay una diversidad digamos, de opiniones. Hay casos que son muy difíciles, personas que no tienen, digamos, ninguna esperanza, digamos, de recuperarse, los gastos se van aumentando y entonces allí es cuando se toman, digamos, desconectarlos o no desconectarlos, qué hacer con una persona que realmente tiene una vida vegetativa. Pero los protestantes están de acuerdo, digamos, con preservar la vida. En el hinduismo, la parte del hinduismo dice la eutanasia no está permitida, digamos, en un sector del hinduismo, porque interfiere en la liberación natural del alma y además trae un mal al karma, tanto para el fallecido como para el que lo ejecuta. Otra porción o sector del hinduismo tiene una postura en contra de la eutanasia. Ellos dicen que no se puede quitar la vida a otra persona porque no es propio y a su juicio esto no es lo correcto. Por lo tanto, está en contra de, digamos, del concepto de eutanasia. Y la ortodoxa también dice lo mismo, en contra de la eutanasia, en contra del mandamiento no matarás, lo cual implica la prohibición de matar o de caer muerto por otros. Y consideran que la vida es un regalo de Dios. Ahora hablemos un poco de antes de esto, voy a tocar brevemente, antes de pasar a lo de la cosmovisión cristiana, es los argumentos que están a favor, digamos, o en contra. Dice, incita al enfermo a renunciar a los tratamientos antes de tiempo. Digamos, si yo estuviera con una enfermedad terminal, digo, pues no, sí, es mejor que me vaya rápido antes de ocasionarle, digamos, más sufrimiento a mi familia, y entonces abre muchas ventanas. La legalización, digamos, abre otras puertas, digamos, con el nacimiento de niños defectuosos o, digamos, hablando de una enfermedad mental, esquizofrenia. Entonces abre muchas puertas. El aspecto legal, la legislación puede incentivar la idea que el valor de las personas no proviene de su ser, sino de su capacidad de producir. Y lamentablemente tengo que decir que sí, en realidad cuando nos estamos envejeciendo o las personas que son discapacitadas, que no pueden valerse por sí mismas, o estas personas, digamos, que están pasando por momentos de enfermedad terribles, nuestra sociedad en general, en todos los países, no lo ven a uno bien, digamos, porque ya no está en su capacidad de producir, ya no lo ven con los mismos valores. O sea, hoy en día el concepto, digamos, de vida es aplicado a los que están jóvenes, a los que tienen energía, a los que pueden trabajar, entonces estamos sufriendo mucho en este aspecto. El personal médico, incluye enfermeras, médicos, todo lo de médico podrían sufrir efectos negativos en su imagen
está la existencia de la medicina paliativa y también el no poder asegurarse que si yo estoy, digamos, inconsciente, esa es mi última voluntad, digamos, de que me practiquen la eutanasia. Y en contra, libera al paciente del dolor y sufrimiento. También defiende la autodeterminación de cada persona, lo que la persona quiere, digamos, calidad de vida. La eutanasia se viene adaptando a valores y tradiciones de cada país. Ya acá en los Estados Unidos inicialmente fueron 7 estados, ahora tenemos 9 estados y se está ampliando más, digamos, esa visión de, digamos, de la eutanasia porque se habla de la calidad de vida. También se ve el ahorrar gastos médicos y emplearlos en personas que se puedan recuperar. Entonces, esa es la idea. Si yo me aplico la eutanasia, digamos, o un tercero me la aplica a mí, entonces muchas veces se tiene en consideración todos esos factores. Decir, bueno, en vez de estársela dando a esta persona anciana o esta persona que tiene una enfermedad, digamos, terminal, que no hay manera que se pueda salvar, con este dinerito podemos, digamos, ayudar a otras personas que tienen el alto potencial de poderse curar. Y evita que los jueces carguen el peso de la decisión. Entonces, digamos, el motivo principal de todas estas exposiciones es ver nuestra cosmovisión cristiana, qué dice, digamos, la Biblia. La Biblia no habla exactamente, digamos, de la eutanasia. También le preguntaría a cada uno de ustedes para que se lo haga internamente, ¿cuál es su postura, digamos, ante la eutanasia? En Hechos 17, 28, porque por él tenemos vida, nos movemos y existimos. La Biblia defiende la vida, como lo estábamos diciendo, y como lo decía la pastora Alexandra. La Biblia no habla de la eutanasia, no habla del suicidio de una manera explícita o clara, porque el hecho de dar vida o quitar la vida lo consideramos como algo que viene de Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Él perdió todo, sufrió una enfermedad y él podía haberse quitado la vida a sí mismo o pedirle a sus amigos que le quitaran su vida, pero él no quiso porque él dependía mucho de Dios. Pero con todo, Job decidió morir. Ahora hablemos en la parte, digamos, moral. La parte moral, Dios nos ha dado la moral y de eso se trata, por eso estamos viendo este curso. La eutanasia conlleva unos problemas morales muy profundos. ¿Quiénes somos nosotros para, digamos, decidir que un incapacitado, una persona enferma y consciente no merece vivir? Entonces, ¿quién decide las enfermedades que hacen que las vidas no merezcan ser vividas? ¿Acaso, por ejemplo, estamos pensando que aquellas madres que tienen hijos con síndrome de Down no debieron haber nacido o que sus existencias no son dignas de vida? También vemos que Dios nos ha dado limitaciones. ¿En qué sentido? Dios es el dador de la vida y no podemos jugar a ser dioses y decidir nosotros cuál es vida y cuáles vidas no merecen ser vividas. Volviendo al caso, ser productivo o no productivo. Hablemos la parte que Dios nos ha dado un valor intrínseco. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y todos nosotros los seres humanos tenemos dignidad desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Así seamos pobres, así seamos ricos, así estemos enfermos o no estemos enfermos. El sufrimiento no nos hace menos dignos como persona. Y considero que el sufrir es parte de la vida, porque pues si nosotros no tuviéramos sufrimiento en esta vida, que todo nos fuera bien, no hay lugar, digamos, en cierto sentido de dar gracias a Dios. Cuando realmente amamos a nuestro Dios, nosotros lo amamos en las buenas y en las malas, como digamos en un matrimonio. Dios nos ha dado una responsabilidad relacional. ¿En qué sentido? El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es llorar con los que lloran, acompañar a los desválidos
y no aniquilar al débil. ¿Qué quiere decir? Que en momentos, y muchos de nosotros hemos pasado por enfermedades, nosotros necesitamos una palabra de consuelo, nosotros necesitamos oración, nosotros necesitamos el apoyo de toda una iglesia, el apoyo de nuestros amigos. En momentos en que estamos, digamos, débiles, ese es el amor, digamos, al prójimo. No podemos hoy en día deshumanizar el sufrimiento, porque es lo que estamos haciendo. La legislación de la eutanasia, puedo decir que tiene raíces o un interés de carácter político y económico, y está maquillado como piadoso y misericordioso, porque dice, bueno, si esta persona es con una enfermedad terminal, tal vez démosle la oportunidad a otra de que pronto se va a salvar y no gastar, digamos, todo el dinero en esta persona. Entonces, para todo país, cualquier país, no es rentable ni viable económicamente para los gobiernos ancianos o enfermos crónicos con enfermedades terminales que deben ser cuidados dignamente hasta que se mueran. Entonces, mi pregunta para los que están aquí, gracias por su atención, y de nuevo vuelvo es, ¿cuál es la postura de ustedes ante la eutanasia? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Vilma, por esta prolija y excelente presentación. Muy bien, por la investigación, varios puntos de vista, incluido el contexto de otras religiones diferentes a la judeocristiana, y eso lo enriquece de muchas maneras. Bueno, este es el tiempo entonces de preguntas, de participación. Este es el tiempo donde pueden levantar su manito o escribir su inquietud por el texto, por el chat en texto, y aquí entonces estaremos pendientes de esto. Ahora, mientras entonces se animan a hacerle preguntas a Vilma frente a este sentido, en este caso nos comentabas de tu amiga, ¿cierto?, en Bogotá, Colombia. Ella decía que no se haría, o sea, no sufriría o no se haría un segundo tratamiento frente al cáncer, desconociendo, pues, digamos, el dolor que experimentó o el sufrimiento que experimentó. Esto es como que está aceptando, entonces, si no funciona, como la muerte, es como una especie de eutanasia, Vilma. No, no es que se acepta, gracias a Dios ella ya se ha recuperado, pero fue un tratamiento demasiado fuerte que no muy pocos logran sobrevivir a ese tratamiento, y ella dice que no se sometería, digamos, ella le han pronosticado un periodo de vida como de 9 a, digamos, a 10 años. Y algo que me llamó la atención aquí es, en la Biblia, es cuando hablan de la muerte de Saúl y sus hijos, lo consideran, digamos, como especie de, cuando Saúl le dijo a su escudero que los sacara la espada y lo traspasara con ello. Y el escudero dijo que no, y el mismo Saúl se quitó la vida. Digamos, en parte consideran, digamos, esto como eutanasia, pero yo lo considero más como suicidio. Y adicional a eso, algo que está en Eclesiastés 8:8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, hablando de guerras, ni la impiedad librará al que la posee. O sea, lo que yo quiero transmitir es que no habla específicamente sobre la eutanasia, pero estamos regidos por principios bíblicos, y hago énfasis, la vida es un don de Dios y a la vida se le debe dar un lugar prioritario. Para mí la vida humana es sagrada. Muy bien, muchas gracias, Vilma. Ahora sí tenemos varias manitos levantadas. Vamos en el orden que las levantaron, entonces iniciamos con Andrés Felipe. Bueno, yo creo que muchas de los principios de la práctica médica se han desdibujado con el tiempo, se han ido perdiendo. Hoy por hoy se tiene entre el público en general, digamos, una idea errónea de lo que es o debe ser la práctica médica, y casi que nos convierten en salvavidas.
cuando nunca fue el objeto de llegar a ser médicos. De entrada porque no se puede salvar vidas. Cualquier persona que haya tenido, digamos, una situación de urgencia médica entre sus manos, sabrá que a pesar de que, de hecho, hay un dicho por ahí que la gente se salva a pesar de nosotros, los médicos. Entonces, porque es que salvar vidas es prácticamente imposible. Hemos tenido casos como los que llegan con más de 20 balazos y no sabemos cómo, pero sobreviven. Mientras que llegan otros casos como de que se cayeron de espaldas, se dieron un golpe en la cabeza y a pesar de todos nuestros esfuerzos se murieron. Entonces, esto significa que no se puede medir a los médicos por los, digamos, por los resultados, sino que hay que recordar los principios de la medicina, que ahí se los puse, es algo muy claro desde más o menos el siglo IV antes de Cristo con Hipócrates, se maneja este tema del primum non nocere secundum cavere tertium sanare, aunque esta locución es de Scribonius Largus, un médico contemporáneo de la época de Jesús. Lo que significa básicamente es que, primero, no hacer daño. Segundo, prevenir. Y tercero y último, sanar. O sea, la intención de sanar o curar una enfermedad es lo último que nosotros como médicos debemos buscar. Lo primero es no hacer daño. Y hoy en día, este desdibujamiento de estos principios lo que ha ocasionado es precisamente lo contrario, lo que en el argot médico se conoce hoy en día como el ensañamiento terapéutico. Ese querer o ese sentir de los familiares de un paciente que desde su ignorancia y su nostalgia y su sentimiento, ellos dicen, doctor, haga hasta lo imposible, pero no lo deje morir. Claro, no lo dejan morir, lo intuban y lo dejan en una UCI pegado, quién sabe hasta cuándo. Pero consideran que eso es hacer algo bueno para el paciente, cuando en realidad lo que es prolongar un sufrimiento. En ese orden de ideas, nosotros, muchos profesionales, estamos de acuerdo con lo que la compañera describió como ortotanasia. O sea, no es tener en cuenta que nuestra función no es ni salvar vidas ni curar enfermedades, sino hacer un acompañamiento al ser humano en su sufrimiento y ayudar a mitigar ese sufrimiento en la medida de lo posible. Sobre todo, ante todo, sin hacer daño. Bueno, ya está el punto de vista médico también muy interesante. Vamos con Artia Art. Es que Artia, bueno, Artia o Artia Art. Adelante. No sé quién es. Soy yo, Mónica Floriana. Ah, Mónica. Mónica, ¿qué te con Yo no sé seudónimo, quién puso sobrenombre y eso. todo? Bueno, bienvenida, Mónica, entonces, al foro y adelante. Ah, bueno. No, me encanta, doctor Daza, Andrés Felipe Daza, porque sí lo dijiste también, pero ustedes saben que dentro de un hospital, dentro de una clínica, se maneja también la eutanasia. Realmente cuando se ve complicada una persona, un paciente, se ve complicado, también hacen que ellos mueran dignamente. Eso lo hacen, lo realizan. Hoy en día también lo hacen. No es una cosa escondida ni nada, porque realmente lo he vivido. Entonces, yo sí considero que sí lo hacen, realmente, para tener una muerte digna, sin que, pues, se afecte tanto, porque un hospital y una clínica tiene muchos insumos, llegan muchos enfermos, llega mucha gente, entonces se acaban todos esos medicamentos y todo eso. Entonces, para darle esa muerte digna, lo hace, realmente. Quería agregar eso. Realmente, en estos momentos se está haciendo, inclusive, hace poco me enteré que en la Argentina estaban haciendo desde el mes de marzo al mes de junio, a unos niños los estaban también naciendo bien, o sea, con todo su facultad, con todos los niños sanos y todo, y también les estaban aplicando para hacerlos morir, hacerles como una especie de eutanasia a esos niños recién nacidos. Les colocaban una inyección y les causaba de potasio y les daba les daba como una taquicardia, y luego se iba dándoles
se iban, cada vez les daba más ataques. Entonces, al tercer ataque se morían los bebecitos y estas mamás compungidas también, pero no solamente lo hacen en Colombia, sino que lo hacen en todo el mundo, ¿no? Entonces, tengo entendido sobre eso. Realmente, pues, ahora se logra hacer más que antes que no se veía. Entonces, ese era mi aporte. Bueno, muy bien, Mónica, muchas gracias por el aporte también. Interesante la referencia que nos da sobre las prácticas que se están haciendo incluso con niños. Pastora Alexandra Osorio. Bueno, este tema me parece más complejo que el del aborto, porque, bueno, digamos que en el aborto me decía iniciar una vida, o sea, hay una oportunidad de vida. En el tema de la eutanasia, pues realmente es una vida que no está teniendo, sí, como esa dignidad cuando hay casos muy extremos. Hay casos que realmente se vuelven bastante complejos. Entonces pensaba, y es como una reflexión, sobre todo, no es ni una posición, ni una pregunta, sino que ¿qué realmente es la vida? O sea, realmente una persona que está en un dolor permanente todo el tiempo, dolores muy fuertes que literalmente no tiene vida, ¿sí? Digámoslo así, no tiene vida. ¿Eso es vida? O sea, eso es vida porque pues que las plantas tienen vida. Entonces, creo que también el tema es bastante complejo pues de abordar frente a algunas decisiones y de pronto ahí Andrés nos podría como dar un concepto frente a eso. O no sé si Perdón que Vilma, Una cosa es la vida y otra cosa es la dignidad, ¿no? Perdón, Es vida, pero no es, la pregunta es si es no es, digna o no. no sé si Vilma que habló de la dignidad de la vida, que de pronto hay allí para decir. no es tanto eso, pastora, sino que el video que yo me vi de este joven de Puerto Rico, él mismo dice, ¿qué sentido tiene mi vida? Si yo estuviera en las mismas circunstancias de él, o sea, me olvidaría de la parte, digamos, religiosa mía. ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, para ti estar todo el día acostada en una cama con fuertes dolores? Es más, a él le inyectaba morfina en su columna vertebral porque ya se le había regado todo el cáncer y entonces él daba ese testimonio tan fuerte, decía, esto no es calidad de vida, yo quiero una muerte digna, no puedo seguir viviendo en este estado. A él no se le podía, ya lo último en los videos de él, no se podía entender lo que él estaba diciendo, no podía ni siquiera hablar bien, pero él mismo tomó su decisión que se le practicara, digamos, la eutanasia. Ni siquiera, pastora, está en manos del médico de poder decidir, ni siquiera está en manos, digamos, de los padres de poder decidir por él. Fue él mismo que tomó la decisión. Cuando se llega a esos extremos de unos dolores fuertes, o sea, yo tengo el caso de del hermano de mi esposo. Él empezó, tenía un pacemaker, fuera eso era diabético, tenía muchas condiciones malas. Él mismo se internó en un nursing care y ahí pues lo animábamos, decíamos, no, usted puede recuperarse. Él mismo pidió un hospice. Hospice es lo último que usted llega y de allí no hay esperanza y de allí él se murió. O sea, no hay nada que tú puedas hacer. Si estás postrada, te aplican toda la morfina del mundo, pero no es calidad de vida. Sí, pero entonces yo digo allí, o sea, bíblicamente, porque como estamos viendo es esa mirada, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, o sea, realmente Dios nos va a decir, listo, como la vida está por encima, así usted esté viviendo muy mal, quédese hasta lo último? Eso está en ti. ¿Qué vas a decir, digamos, cuando estés postrada, estés bien enferma, un cáncer terminal? O sea, va a estar en ti, o sea, tu posición, tu creencia, tu fe con Dios. ¿Qué es lo que vas a pensar, digamos, en esos momentos? O sea, he conocido casos, digamos, testimonios también de personas que le han quitado mitad de la boca, no tienen paladar, no pueden, siguen alabando a Dios y esperan el momento hasta el curso de la naturaleza. Pero cada caso es diferente. Yo soy muy gallina para el dolor. A mí no me gusta experimentar dolor. Eso ya depende, o sea, eso no es ciencia, no es medicina, no es nada. ¿Cómo te vas a sentir en el momento que vas a pensar cuando estés postrada en una cama, que no puedes ni caminar bien, que no puedas funcionar con todos tus sentidos?
¿qué vas a pensar? ¿Qué le vas a decir a nuestro Dios? Porque de eso se trata. Estamos hablando de ética bíblica a raíz de la Biblia. No estamos tocando, digamos, temas ahora que, digamos, que no es concerniente, digamos, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando Saúl se quitó la vida, le pidió al otro, quítame la vida. Y es más, Job, lo mencioné al principio de la exposición, él sufrió enfermedades, los amigos le decían que él era culpable, que era pecador. Con todo, él siguió esperando en Dios, pero más sin embargo, él deseó morir. Entonces, con eso dice mucho, ¿no? Bueno, se nos está agotando mucho el tiempo. Ya viene la última exposición muy importante. Entonces vamos a darle la palabra a John y a, a Mora y a John muy rápidamente y para cerrar esta parte. Bueno, sí, si nos ponemos a ver ese tema bajo nuestra cosmovisión como creyentes en Dios, consideramos que Dios siempre tiene un propósito, ¿no? En todo, aún en lo que duele. Entonces uno diría, bueno, como decía pues el profeta Miguel de Cervantes Saavedra, no se cae la hoja de un árbol sin que pues sea la voluntad de Dios. Dios está permitiendo mi dolor y no me quita la vida. Tomo yo la propia decisión porque de pronto a Dios se le pasó esto o Dios está haciendo algo en medio de esto. O sea, cuando uno tiene una cosmovisión de que Dios tiene un propósito para todo, uno puede estar con el dolor encima, pero de verdad yo creo que es duro tomar la decisión de acabar con una vida, porque uno tiene en su conciencia de que Dios está al tanto de todo, a él no se le pasa nada, él por qué lo está permitiendo. Y si yo me tomo esa atribución, pues entonces me voy para el infierno o algo, porque nosotros consideramos que la vida le pertenece solamente al que la da, él es el único que la puede quitar. Entonces es un tema de verdad que es muy complejo, porque ¿hasta dónde podemos resistir el dolor? Si digamos Dios permite que esa persona esté sufriendo tanto, es porque Dios le está dando la fuerza para que lo resista realmente, o de verdad esa persona no puede más. Entonces es un tema, no sé, hay que cogerlo con pinzas, la verdad. De pronto es otra conspiración, habría que mirar, Mora, cómo es la cosa, pero bien por la reflexión, excelente. Corto, Johnny, y bueno, Felipe, súper para cerrar allí, muy cortico porque nos da pena con la última exponente. Bueno, ya parece un poquito como el tema también del aborto, pero ya la diferencia es que ya es una vida ya engendrada y vivida. Lo que quiere decir es que de pronto podemos estar diciendo de que se está viendo la eutanasia o esto como si fuera un suicidio. Pero si le cambiamos el nombre al ejemplo que Andrés nos dio, en ese caso como el embarazo interrumpido, ya no suena muy feo. Entonces podríamos decir, porque al fin y al cabo, si leemos la Biblia y si cualquier estudio, ya sea hasta exacto o estadístico, siempre está sesgado por el tema o el carácter humano. Y entonces siempre trata de acercarse como a lo más real, pero el sesgo de la persona que interpreta, ya sea por carácter, por temperamento, por ciertas cosas, termina sesgándola en la información y la interpretación. Entonces, si le cambiamos el nombre, como en ese caso, embarazo interrumpido, dejar de decirle suicidio, podríamos decir de que está catalogado como que una posibilidad de que no sea mal. ¿Estás preguntando a Vilma? Vilma. Sí, a Vilma. ¿Cuál es tu pregunta? O sea, para mí eso, o sea, la eutanasia es especie de un suicidio. Es lo que, o sea, de todo lo que yo vi, lo que escuché, digamos, para mí es como decir, ok, yo ya no quiero seguir viviendo, para mí es un suicidio. Yo lo considero. Lo considera como un suicidio. Sí, y la eutanasia lo que dice es rechaza, digamos, el regalo, digamos, de la vida. Es una manera de suicidio, lo considero, y lo que he escuchado, digamos, de expertos médicos, y el que practica la eutanasia toma la vida en sus manos. Es como un poder, decir, bueno,
está esta persona, o sea, a practicarle la eutanasia, o sea, tú tomas la vida de otra persona en tus manos. Gracias. Bueno, y cerrando rápidamente, Andrés. Bueno, ya igual puse mi punto de vista por escrito en el chat, pero puntualmente el hecho de que señalar que en Levítico 19:16 se prohíbe la omisión de socorro, cuando dice Lota modal reja, no te quedarás parado ante la sangre de tu prójimo, mal traducido como no atentarás contra la vida de tu prójimo. El problema es que deja como abierto a interpretación el texto bíblico, deja abierto a qué significaría esa omisión de socorro, si es prolongar la vida hasta un punto de vista quizás innecesario o mitigar el sufrimiento de ese ser humano que consideramos prójimo. Entonces, ese es el detalle que quería resaltar ahí. Bueno, este tema de verdad que, sí, decía creo alguien aquí, de pronto es hasta más polémico que el aborto quizás. Yo solamente quiero dejar a manera de reflexión, no para abrir debate porque no nos va a quedar más tiempo, a manera de reflexión, la eutanasia como pastorear el derecho a morir dignamente. Es decir, ¿cuál debe ser la posición pastoral frente a un hermanito o una hermanita de la iglesia que ha tomado esa decisión, ¿cierto? El pastor entonces le va a condenar, le va a criticar, le va a señalar o va a pastorear ese derecho. Y aunque Vilma hizo algunas aproximaciones bíblicas, por ejemplo, habló de Saúl, tiene razón. Digamos que la Biblia como tal per se no habla de la eutanasia, pero tenemos el caso de Saúl y tenemos el caso curioso, por ejemplo, de Sansón también. Es un caso muy curioso que se aproxima, no nos habla literalmente. Tenemos el caso de Job también, digamos que no llegó a tales términos, pero hubo algunas reflexiones al respecto frente al sufrimiento que experimentó. Solamente quiero despedir este tema, no el foro, este tema con unas palabras de Jesús para que reflexionemos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo encuentro allí algunas pistas frente al tema de la eutanasia, que nos ayuda de pronto a ir a empezar. Es hora de que la iglesia empiece a profundizar en este tema. Vilma, felicitaciones, muy buena exposición, muchas gracias por traernos este tema. Dios te bendiga. Bueno, y cerramos hoy este foro con un tema también muy controversial. De pronto los que lo están viendo o los que lo van a ver de pronto en diferido estarán quizás infortunadamente experimentando este tema. De pronto alguna cosa estarán trayendo sobre esto, y es el tema del divorcio. Entonces hay algunas preguntas que hace la gente: ¿se salvarán los divorciados? Eso por allí hicieron un libro sobre eso. Los divorciados irán al cielo, y bueno, y preguntas mucho más profundas, ¿cierto? Sobre el tema del recasamiento, por ejemplo, y cosas así. Pues yo no me quiero adelantar a eso, porque tenemos con nosotros a Carolina Ramírez, también estudiante oficial del instituto. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Pastor. ¿Me escuchan bien? Claro y fuerte. Listo. Pastor, ¿me puede ayudar, por favor, con la presentación? Bueno, un saludo para todos. Yo soy Diana Carolina Ramírez y el propósito hoy es presentarles específicamente el qué dice la Biblia acerca del divorcio. En este sentido, digamos que es un tema muy controversial, pero he tratado de resumirlo en unos puntos específicos que creo que nos pueden ayudarle un orden, digamos, al tema. Entonces, primero vamos a ir a hacer, digamos, como nos vamos a pasear por los aspectos generales del divorcio. Pastor, siguiente diapositiva. Vamos a ver algunos aspectos generales. También vamos a revisar para el caso de Colombia cuáles son las causales del divorcio, y vamos a ver algo de estadísticas del tema en este país.
Adicionalmente, vamos a revisar la perspectiva de Dios, que creo que para nosotros, digamos, como cristianos, ¿cierto? Como practicantes, pues hace parte, ¿cierto?, de esa visión más importante a partir de la cual, pues nosotros podemos hacer una lectura de un tema sin caer, ¿cierto?, en lo personal o en lo que a nosotros nos pareciera que no siempre es lo que está de acuerdo a la palabra. Vamos a ver también el divorcio en días de Moisés, el divorcio en los días de Jesús y finalmente nos vamos a ir a revisar algunas consideraciones del apóstol Pablo para finalmente llegar a unas reflexiones que me parece importante tratar acerca de este tema. Entonces, en cuanto a los aspectos generales, siguiente diapositiva. ¿Qué es el divorcio? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando del divorcio, estamos hablando de la disolución o la desaparición del vínculo matrimonial, independiente de la forma en que se haya celebrado ese matrimonio. Para las personas, en algunos contextos es común que se confundan algunos términos y por eso considero importante hacer esta revisión. Sí existe una diferencia entre la nulidad, la separación y el divorcio. La nulidad tiene lugar cuando se incurrió en una de las causales por las cuales el matrimonio no podía celebrarse. En este caso, la legislación habla de que el vínculo nupcio es un procedimiento netamente legal y en este caso escucharemos dos conceptos a lo largo de la presentación, que son la separación y el divorcio. Cuando hablamos de separación, hablamos de esa distancia emocional o física que se puede presentar en un matrimonio, pero el vínculo matrimonial persiste. Por otra parte, tenemos en el divorcio la ruptura total de ese vínculo matrimonial. Sin embargo, en estas dos últimas se reconoce que ese vínculo existió y esto es muy importante tenerlo en cuenta para nuestras consideraciones posteriores. Siguiente diapositiva. Ahora, como les decía, vamos a revisar el caso de Colombia y por qué quise, traerlo específicamente a este contexto. Porque la legislación, como lo vimos en los temas anteriores, en cada país es diferente y aún en los continentes tenemos unas diferencias mucho más acentuadas en cuanto a este tema. Entonces, digamos que para ser precisos y para los estudiantes que no son de Colombia, que entiendan, digamos, que estas causales aplican en nuestro contexto. Las primeras tres causales pueden ser alegadas por cualquiera de los cónyuges. En Colombia se aceptan 9 causales, pero solo las 3 primeras las puede alegar cualquiera de los dos. Y se puede tramitar por mutuo acuerdo. Uno de los cónyuges puede alegar la enfermedad grave, ¿cierto? O incurable de uno de los cónyuges y esa es una causal que en Colombia se acepta para tramitar el divorcio. Y la causal número 3 que sería el abandono del hogar por más de 2 años. Cuando una de estas tres ocurre, entonces la legislación colombiana da vía libre para que esa persona pueda tramitar el divorcio. Ahora, existen 6 causales más. Esas causales solo pueden ser alegadas por el miembro del matrimonio que resultó afectado o por la parte inocente. Y solo se puede tramitar ante juzgado. Las 3 primeras se pueden tramitar ante notaría, las 6 últimas se van a un proceso judicial. Y la parte que está alegando tiene que demostrar que la causal efectivamente ocurrió y que por lo tanto el divorcio debería ser la consecuencia en este caso. Entonces, ¿cuáles son esas causales? Las relaciones extramatrimoniales o lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, en el marco de la infidelidad o el adulterio. La causal número 5 que habla del incumplimiento de los deberes legales en cuanto a la manutención, el sostenimiento, la participación en esa vida de familia. Siguiente diapositiva, la causal número 6 que habla de los ultrajes, cruel y el maltrato. Aquí esto es muy importante porque muchas personas preguntan en las iglesias, pastor, si yo estoy viviendo una situación de maltrato, ¿puedo divorciarme? Entonces, en la legislación de Colombia está aceptado, pero bueno, ya vamos a ver cuál es la posición de nosotros al respecto.
La causal número 7, que tiene que ver con la embriaguez habitual, la causal número 8, que tiene que ver con el uso habitual de alucinógenos, y la causal número 9, que tiene que ver con los actos pervertidos o con corromper a el cónyuge o a la familia. Entonces, en estos casos, para la legislación colombiana, el divorcio puede tramitarse. Actualmente existen proyectos de ley que han intentado incorporar, por ejemplo, los celos como una causal para gestionar el divorcio, y asimismo otras corrientes han intentado establecer el divorcio por cualquier causa como una ley en nuestro país. Sin embargo, estos proyectos se encuentran en estudio, no hacen parte, digamos, de lo que legislativamente se puede tramitar hoy, entonces por eso no los estoy, digamos, contemplando. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora es muy importante que revisemos el divorcio en cifras, porque este sigue siendo un tema tan relevante y por qué es necesario que como iglesias pensemos al respecto. Pues la realidad es que el divorcio está más presente de lo que nosotros nos imaginamos, y de hecho se habla de que por cada 5 nuevos matrimonios que se celebran, se están presentando 2 divorcios, pero esos 2 están a punto de ser 3. Realmente, digamos que el porcentaje está como en el 2.7, 2.8. ¿Qué significa esto? Que estamos a muy poco de llegar a esa posición estadística en la cual por cada matrimonio que se celebra, uno se divorcia. Entonces, esta, digamos que nos está dejando de entrada una condición particular a la que es importante prestarle atención por lo que el divorcio conlleva. Adicionalmente, también es importante que ustedes sepan que actualmente se habla de que esas separaciones y divorcios acontecen en los primeros 5 años, luego de que la pareja tomó la decisión de casarse. Esto también nos está hablando, ¿cierto?, de que en los procesos de adaptación, tal vez las expectativas con las que la pareja llegó al matrimonio, el acople de esa pareja, y bueno, mucho de lo que tiene que ver con ese inicio de la vida matrimonial no resultó favorable, y en este sentido la persona toma la decisión de abandonar el pacto que hizo. Ya vamos a ver un poco más acerca de esto. En las estadísticas que les estoy mostrando allí, solo estoy retomando los últimos 3 años. Y como ustedes pueden ver, hay un leve descenso en el año 2020 que los expertos relacionan con todos los efectos políticos, administrativos y sociales que trajo la pandemia consigo. Sin embargo, ven que el número, digamos, es muy estable y el número va en ascenso. El número no disminuye como lo hemos visto en otros casos que ya hemos revisado anteriormente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a revisar la perspectiva de Dios, que es, digamos, la razón por la cual hoy estamos reunidos para revisar cada uno de estos temas. Cuando estamos hablando de la perspectiva de Dios, pues es inevitable que tengamos que remitirnos a algunos versículos en la Biblia que son muy conocidos y que los encontramos en el libro de Génesis. Allí, por ejemplo, está Génesis 1:18, está Génesis 2:24, pero vamos a centrarnos en este caso solo en Génesis 2:24, donde digamos, el hombre en este caso recibe una instrucción dada por Dios de dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Y allí vemos 3 aspectos claves. Primero, la monogamia. Entonces allí no nos está hablando ni de relaciones libres, ni de poliamor, ni de swinger, que son todas las tendencias, ¿cierto?, que nosotros escuchamos actualmente, que involucran directamente a la familia. Se está hablando de una primera condición y es la monogamia, ¿cierto?, donde están estas 2 personas, un hombre y una mujer. La permanencia no está hablando de que la unión es temporal o de que la unión se da solo si ocurren ciertas condiciones, dice que es una unión definitiva, y allí hay un punto muy importante y es el acto sexual. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque realmente es el acto sexual donde este hombre y esta mujer llegan a ser una sola carne en el sentido más literal. Y como lo conocemos, hay otros libros de la Biblia que hablan de la obligación que tiene el hombre de darse a su mujer, la obligación que tiene la mujer de darse a su hombre, y
habla también, ¿cierto?, de que es en el matrimonio donde se debe expresar y donde se puede expresar ese amor sexual y que esa unión sexual en este contexto es bendecida por Dios. También vamos a ver un punto muy importante que siempre que se toca este tema en nuestro ámbito viene al lugar, y es que sí, Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:16 dice, dice el Señor, pues yo odio el divorcio. En otras versiones dice, yo aborrezco el divorcio. Y básicamente está diciendo, está dando una instrucción, más allá de decir dónde está puesto su corazón, y su corazón está en la permanencia de la unión, ¿cierto?, de ese hombre y de esa mujer. Dios no está contemplando el divorcio, les está incitando a guardar su corazón y no serle infiel a su esposa. Eso es lo que nosotros podemos ver en Malaquías 2:16. Vamos a adelantarnos a la siguiente diapositiva. Aquí hay un texto, o bueno, un par de textos que para mí también fueron, digamos, muy importantes, porque siempre entra, digamos, como el debate de si ocurrió el adulterio, entonces es posible el divorcio, pero entonces, ¿qué es lo que se rompe? Entonces creo que aquí podemos entender un poco de eso que quiero hablarles. En Efesios 5:23 habla de que el marido es cabeza de la mujer y hace una, digamos, una simbología muy especial. Y es que para Dios esa unión entre ese y esa mujer es similar a la unión de Cristo con su iglesia. Entonces los compara, la relación matrimonial con la relación de Cristo con su iglesia, de la que dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y en Efesios 5:25 vemos ese mandato de que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces les está dando un mandato, y es el mandato del amor. Y habla de un amor que se entrega, que es un amor sacrificial, un amor que se entrega. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de divorcio, todos estos componentes son muy importantes, porque aquí podemos entender en qué momento se rompe el diseño original dado por Dios para las familias. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver cuál fue esa perspectiva del divorcio en los días de Moisés, porque en algunas denominaciones vemos que nos quedamos solo en uno de los libros o solo en uno de los testamentos para poder estudiar el tema. Si lo hacemos de esa forma, pues la lectura va a ser una lectura parcial y va a ser una lectura incompleta. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Moisés? La gente se estaba divorciando como si fueran campeonatos. Entonces, fue necesario que se generara una legislación al respecto. ¿Y por qué esto fue un problema social en la época? Porque las mujeres en ese contexto no eran sujetos de derechos. Las mujeres tenían acceso a beneficios en tanto estaban sujetas a una cabeza masculina, en este caso, o a su padre o a su cónyuge. Cuando la mujer era abandonada por su esposo, no solo esto traía, ¿cierto?, todo un tema económico para las mujeres, sino también político y social, porque la mujer ya quedaba marcada, estigmatizada. Entonces, frente a este problema político y social, es cuando, desde la perspectiva de Moisés, vemos que hay una instrucción, y es que cuando alguno tome una mujer, ¿cierto?, y se case con ella, ojo, aquí dice, si no le agradare, eso es como, pues te encontré un defecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Te tengo que dar una carta de divorcio, te entrego esa carta y te despido de mi casa, pero asimismo esa mujer ya no tiene ninguna responsabilidad y tiene la posibilidad de ir y de casarse con otro hombre. Pero, como les digo, esta situación responde a un contexto social y cultural específico de esa época. Ahora vamos a adelantarnos un poquito más y vamos a ver el divorcio en los días de Jesús. Siguiente diapositiva. Pastor. Bueno, el divorcio en los días de Jesús tiene aquí un elemento muy importante, porque este texto también trae mucha confusión cuando la gente dice es que Jesús aprobó el divorcio en causal de adulterio.
Y realmente no es esa la lectura que nosotros deberíamos hacer. ¿Qué ocurre? En esta época estaba en vigencia aún el periodo de la Sugot o de las parejas. ¿Qué era esto? Dos rabinos estaban al mando de la tradición judía. En este sentido, en ese contexto social y cultural, estaban presentes dos escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Ambos rabinos, uno fungía como presidente, otro como el líder del Sanedrín, pero ambos con posiciones muy opuestas acerca del divorcio. El primero, en la escuela de Hillel, era una escuela muy afín a lo que vimos en Deuteronomio, en los tiempos de Moisés. Una interpretación súper liberal que decía que cualquier excusa era adecuada para divorciarse. Allí no habían causales de divorcio, el divorcio era socialmente aceptado. Por su parte, en la escuela de Shammai vemos una posición más conservadora donde solo se permitía el divorcio en casos de adulterio. Siguiente diapositiva. Entonces, ya entendiendo esto, para nosotros es más fácil entender por qué la pregunta que estos fariseos le hacen a Jesús y por qué la posición de Jesús al respecto. Y la realidad es que Jesús aprobó la posición más conservadora frente a dos puntos de vista que eran de amplio conocimiento de la comunidad en esa época. Primero, es importante recordar estas palabras de Jesús y es que por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero que realmente ese no fue el diseño inicial. Y cuando habla de esa dureza del corazón, pues básicamente lo que está diciendo es que era un corazón humano que tenía mucho para aprender acerca del completo amor, ¿cierto? Que había recibido como ordenanza esa institución del matrimonio. Pero luego ya Jesús, ¿cierto? Como que muestra una postura clara y dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, que es la posición de Shammai, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y aquí, ¿qué veía yo al hacer esta lectura de este texto? Puede ser una interpretación equivocada, pero a mí me ayudó a entender que Jesús realmente no estaba dando una aprobación para el divorcio. Yo no veo que Jesús esté yendo en contra de lo que su padre ya había dicho acerca del diseño inicial del matrimonio. Realmente lo que Jesús está diciendo es que cuando el adulterio ocurre, se violenta el pacto de fidelidad. Es decir, que el traicionado queda espiritualmente libre delante de Dios, porque uno de los dos cónyuges ya abandonó el pacto. También les está haciendo un llamado y les está haciendo una amonestación, y es que el hombre es responsable de guardar de la santidad de su esposa, y de la misma forma la esposa es la responsable de guardar de la santidad de su esposo. Entonces es una amonestación a, mire, si usted peca, usted está siendo responsable del pecado de su mujer. Pero en este sentido yo no veo una posición más liberal, ni veo una posición contradictoria a lo que ya hemos visto anteriormente, sino que veo a un Jesús conservador diciéndoles, en todo caso, que todo el problema del divorcio radica en que el mandato del amor, ¿cierto? De ese amor sacrificial que se había dado para esa unión matrimonial, pues no se estaba cumpliendo, y si no se cumplía, pues el divorcio era una consecuencia casi que natural. O sea, Jesús era consciente de que el divorcio estaba ocurriendo porque venía ocurriendo ya hace muchísimo tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Finalmente, quiero hablarles de las consideraciones de Pablo. También es muy importante hablar de Pablo cuando hablamos del divorcio, porque en textos específicamente que podemos encontrar en 1 Corintios 7, Pablo hace unas amonestaciones específicas acerca de el divorcio, de matrimonio y de divorcio. Un poco de contexto, Pablo aquí le está escribiendo a una iglesia que está viviendo todo tipo de desórdenes en contradicción a todo lo que ya se les había enseñado. Podemos ver, ¿cierto?, todos los aprendizajes que tuvo esta iglesia en su formación en Hechos 18, pero luego Pablo se va a hacer sus viajes misioneros y después recibe unas cartas donde las noticias es que la gente está desordenada. Y las cartas están dirigidas a tratar diferentes temas. Uno de ellos fue este. ¿Y por qué creen que fue así? Pues
porque precisamente fue uno de los temas más complicados de manejar en ese momento, además porque lo que se ve aquí es que la gente ya tenía el conocimiento, ¿cierto?, del mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación, entonces como que la gracia cubre multitud de pecados, o sea, estaban completamente desordenados aún conociendo ya el mensaje de Jesús. Entonces la primera amonestación es que a los que están casados el Señor les da la orden de que no deben separarse. Esto sigue en la línea que ya vimos anteriormente. Además habla de que si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Entonces aquí lo que vemos es una amonestación a que en todo caso se mantenga el vínculo conyugal, no se pierda, se restablezca, se logre recuperar. Aquí vemos que se está recordando el compromiso de permanencia, o sea, no se les llamó a casarse para que luego se divorcien, para que luego se rompa el vínculo. Pero Pablo incluye un nuevo componente que es muy importante tratarlo aquí, y es que habla de que si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. O en otra traducción, que se las puse más abajito, que es la Nueva Versión Internacional, lo traduce de la siguiente manera: si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Entonces, en ese sentido, yo no entiendo que en uno de los casos se haya dado una vía libre a ir en contra del diseño original de Dios. Realmente lo que cada uno está haciendo es leyendo la situación de su contexto y tratando de que la gente vuelva al diseño original, ¿cierto? Que la gente se permanezca en ese diseño original. Pero la realidad es que el hombre es obstinado, y en todo caso lo que Pablo dice es: si esa relación no se puede recuperar, déjelo que se vaya, porque el cónyuge creyente ha quedado ya sin una obligación. Ahora vamos a ver las reflexiones finales del tema. No es diciendo cosas que van en contravía de lo que asimismo ustedes han aprendido en sus iglesias, pero yo les quiero contar qué encontré yo, y espero esto les pueda servir también para esa reflexión interna en cada una de sus iglesias. La primera consideración es que el matrimonio fue la primera institución humana. O sea, desde el libro de Génesis vemos que esa es la primera institución dada por Dios con un propósito, y ese propósito tenía 3 orientaciones. El compañerismo, porque cuando Eva entra en contexto como compañera de Adán. Entonces habla de una necesidad de compañerismo, la expresión legítima del impulso sexual y la crianza de los hijos. Cuando ellos reciben el mandato de ir, de fecundar la tierra, realmente les está hablando de eso, del propósito, ¿cierto?, de poblar la tierra y de garantizar la supervivencia de la especie. Luego, ¿qué vemos? Y esto lo traigo textual de la ética de la Biblia de Giles. Él dice que la secularización de la vida, la expansión del humanismo y el materialismo, junto a la nueva moralidad que nosotros vemos que se presentó en los años 60, que trajo una amenaza para las bases espirituales porque se oponía, o sea, tácitamente al diseño original dado por Dios a las familias. O sea, ¿qué estamos viendo hoy? Desde la perspectiva de es que mi bienestar es, digamos, como que mi aspiración mayor, o la felicidad es la aspiración mayor, o todo lo hacemos en nombre del amor. Pues esto le abre la puerta a que el diseño original de Dios pues realmente se pueda negociar, pero tiene que ver con unos aprendizajes que nosotros hemos hecho culturalmente, no porque así sea lo que bíblicamente se nos ha, digamos, mandado. Pasemos a la siguiente diapositiva. También es importante tener en cuenta aquí que Dios aborrece el acto del divorcio. En la Biblia no encontré ningún versículo que hable de la condenación eterna del divorciado o que el divorcio sea un pecado imperdonable. Dios aborrece el acto del divorcio y las consecuencias que esto trae con eso. Y aquí les puse, digamos, en palabras textuales: si así fuera, entonces el regalo de la salvación hubiera un manual de secciones, y sabemos que no fue así.
Entonces, siempre nos hemos de acoger a la perspectiva de la gracia, especialmente cuando no hay esa evidencia de arrepentimiento del cónyuge o cuando estamos frente a la decisión irreconciliable de una de las partes de abandonar el pacto. No es el ideal, pero es la realidad que se está presentando hoy y que nosotros tenemos que entenderla también desde esta perspectiva. Vamos a la siguiente. La actitud de rechazo de parte de la iglesia cristiana, ¿cierto? Tanto antes como ahora realmente refleja es el legalismo que ha predominado sobre el divorcio en muchas de nuestras iglesias. Pero nuestro llamado siempre será a seguir buscando la manera de ayudar a cualquier pareja y no darnos por vencidos en el esfuerzo de ayudarles a la reconciliación. O sea, nuestro enfoque debe estar orientado allá. También las actuales amenazas al modelo bíblico de la familia hacen absolutamente relevantes los procesos de consejería pastoral al interior de nuestras iglesias a fin de propiciar la restauración familiar. Entonces, como decía el pastor ahora, es un tema que se debe pastorear. ¿Qué tan preparados estamos para nosotros poder atender estos casos? Siempre conduciendo el tema desde la perspectiva bíblica, pero entendiendo también la realidad y el contexto en el que se encuentra esa pareja. Y vamos a la última, pastor. Este tema es vital. Yo siento mi postura personal. Es probable que ustedes no estén de acuerdo, pero igual la voy a compartir. Ante eventos de maltrato o de violencia física o emocional, prima la vida. Ya que hemos hablado tanto de la vida en todas sus formas, ¿cierto? Y en todas sus etapas, aquí también prima la vida. En algunos casos, este tipo de situaciones deben obligar a la separación de la pareja para poder realizar un proceso de acompañamiento psicoespiritual y asegurarnos de que quien está infringiendo el maltrato realmente demuestra arrepentimiento. El divorcio será en todo caso la última opción del creyente, pero nosotros no podemos enseñar que en todo caso pues la mujer tiene que permanecer, porque hay algunos casos en los que la vida está corriendo peligro. Entonces allí nosotros también tenemos que ser sensibles a este tema. Y por último es inculcar esos principios cristianos en los niños, jóvenes y adultos en las esferas del sexo y del matrimonio van a ser los cimientos propicios para una sociedad más estable. Porque finalmente todo lo que estamos viendo ahora es el resultado de un cambio en el enfoque, de un cambio de valores, una transformación en los valores morales que evidentemente sí pone en riesgo o amenaza directamente el diseño original que Dios dio para la unión de estas familias. Última diapositiva. Quiero compartirles una frase que descubrí esta semana y que me pareció muy hermosa y que también me abre muchas luces en este proceso de preparación. Lo dijo el doctor Roberto Tomicha en una conferencia que nos invitó el pastor esta semana, y él decía que la teología que no cura no sirve. Si usted está aprendiendo una teología que en lugar de acercar a las personas a Jesús, les está recordando permanentemente un mensaje de condenación, entonces creo que esa teología no será lo suficientemente efectiva para los planes del Señor. Y bueno, muchas gracias. Este es el tiempo de preguntas. Ya quedo abierta como a sus comentarios. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Entonces ya, uy, vea, eso levantaron como 3,000 personas las manos. Bueno, entonces tenemos los últimos minutos para ser puntuales. Vamos a dar espacio a estas personas. Empezamos con Vilma. Muy buena tu exposición y me encantó la manera tan con los muñequitos y todo eso. O sea, felicito. Lo que me llama la atención y ahora me he dado cuenta es cuando mencionaste Mateo 5:31 y Mateo 19:9, dice, y cualquiera que repudia a su mujer, y el otro que dice también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, porque era, digamos, para mí es como una posición que solamente el hombre está dado a dar divorcio, digamos, a la mujer, ¿por qué no dice, y cualquiera que repudia al hombre o a su hombre? ¿No? Entonces, eso fue lo primero que me llamó. La posición de, digamos, de Eliel, no sé en qué estaba basado, digamos, para decir que cualquier excusa era para, digamos, para divorciarse.
Y otra cuestión de que, o sea, estaba mencionando de los matrimonios, ¿no? O sea, las iglesias normalmente, o sea, y lo dice la palabra de Dios, dice que uno no se debe casar en yugo desigual. Yo me casé en yugo desigual. Entonces, eso no da para mí, digamos, motivo de divorcio, ¿no? Y otra cuestión es que tú mencionas, digamos, la época actual, digamos, hablemoslo así, uniones libres. ¿Qué posición, digamos, si tú fueras pastora de una iglesia, tienes jóvenes, o sea, puros milenios y están en unión libre, ¿tú qué harías? O sea, le diría, no, es que mire, la Biblia dice que tiene que casarse. Si la persona no está de acuerdo, digamos, con el matrimonio, ¿cuál sería tu posición? Gracias. Vilma, muchas gracias. Bueno, voy a intentar, porque esta era la parte a la que más susto le tenía. Ya el resto yo ya lo tenía casi que entendido. Entonces, a ver, cuando realmente la Biblia está haciendo el énfasis a un género u otro, realmente nos está hablando de un contexto cultural. Donde digamos que quienes recibían las enseñanzas, quienes recibían las instrucciones, pero también quienes tenían la participación política y la jefatura en los ámbitos públicos, pues eran los hombres. Hoy por hoy nosotros hacemos una lectura de la Biblia y no la hacemos apegado a que hay unas instrucciones para hombres o para mujeres. Nosotros las entendemos como propias, aunque no nos mencionen. Entonces, en ese caso, básicamente allí está hablando a los hombres porque los hombres eran los que tenían, digamos, los derechos, eran los sujetos de derechos. En ese caso eran los que podían acceder a ese beneficio. La mujer estaba sujeta a lo que el hombre prácticamente hiciera con ella. Entonces, allí veo un aspecto cultural que es importante tener en cuenta. En el segundo punto, cuando hablas de la posición de Hillel, entonces vemos que está muy permeada, ¿cierto?, con esa posición que nosotros vemos desde los días de la ley, o sea, desde Moisés, esa era la perspectiva. Ya se hablaba de que en todo caso, pues el divorcio era posible, se podía efectuar y que, pues sí, que pues el hombre tenía que darle una carta de divorcio que era como darle la libertad a esa mujer para que pudiera rehacer su vida. Entonces, en esa escuela yo veo que estaba muy permeada por ese contexto. De pronto quienes conocen un poco más de historia pueden traerse otros elementos, pero yo ahí veo una continuidad de lo que ya se venía practicando desde los tiempos de Moisés. En cuanto al yugo desigual, Vilma, fíjate que precisamente una de las amonestaciones que Pablo hace a la iglesia de Corintios la hace también en ese sentido, porque empezó a ocurrir que como consecuencia de que ellos recibieron el mensaje del evangelio, algunos empezaron a justificar en que eran creyentes para dejar al no creyente o para dejar a la mujer no creyente. Y Pablo en 1 Corintios 7, creo que es del 12 al 15, antes de llegar al 15, que fue el que les compartí, primero hace la amonestación, creo que es el 14, donde les hace la amonestación y les dice que si el hombre creyente está casado con una esposa no creyente y esa esposa insiste en quedarse en el matrimonio, no se deberían divorciar. Y Pablo añade un elemento adicional y dice que el esposo creyente trae santidad al no creyente. Entonces, en ese caso, digamos como que puedo echar mano de ese texto, que lo encontré también en ese estudio y que creo que puede servirte en ese sentido. Y finalmente, en cuanto a lo de las uniones libres, pues nosotros estamos llamados a enseñar, y fue, digamos, como la última reflexión, la perspectiva bíblica, ¿cierto? Y animar en todo caso a que esa perspectiva bíblica se entienda, pero que también se viva. No necesitamos personas conocedoras de la palabra, sino personas que vivan la verdad de la palabra. En ese sentido, pues las iglesias estamos llamadas a defender, animar, motivar, instruir, apoyar para que los matrimonios ocurran. Pero ojo, no solo que ocurran, o sea, la meta no es solo que la gente se case, sino que ese matrimonio sobreviva. Por lo que les decía ahorita, porque las estadísticas indican que esos 5 primeros años son el caldo de cultivo para que ese matrimonio se disuelva. Entonces, desde mi perspectiva, pues yo soy una defensora del matrimonio. Soy una defensora de que sí hay segundas oportunidades después del divorcio, porque yo lo viví, y soy una defensora del matrimonio porque fíjense que después de una muy mala experiencia me volví a casar y ahí
promesa, entonces ya eso es una infidencia. Bueno, muy valiente entonces. Ahí está pues Carolina contándonos el tema. Pastora Alexandra Osorio. Bueno, Carito, excelente exposición, muy buena, muy abarca todos los puntos. Pero bueno, tengo como una inquietud. ¿Qué piensas frente a lo que expresaste cuando dice que la única causal, decían que era por inmoralidad sexual? Entonces tú decías que la persona traicionada quedaba libre, ¿cierto? ¿Qué pasa con el que traicionó? Yo les voy a decir yo cómo lo entiendo, pastor. Esto yo aquí no estoy montándome una nueva teología. Ustedes igual quedan ahí animados a ir y a buscar bibliografía y contradecirme, lo pueden hacer. Nosotros estamos reconociendo, ¿cierto?, que cuando entramos en el pacto del matrimonio no estamos entrando solos. Nosotros realmente estamos entrando en un pacto que está en el que hay una bendición de parte de Dios. Cuando esa persona traicionada sale del pacto, pues se entiende que está pues fuera fuera del plan de Dios. O sea, en ese sentido, pues esa persona tiene que entrar en un proceso de cuentas con el Señor, reconciliarse. Digamos que yo no estoy de acuerdo tampoco en que el que tomó la decisión, si se arrepiente y busca restauración, que primero tiene que ser una restauración personal, pues le cerremos las puertas, porque en ninguna parte de la Biblia tampoco habla de eso. O sea, nosotros estamos llamados a restaurar familias, pero también a restaurar personas. Entonces, en ese sentido, pues esa persona que salió del pacto, pues digamos que la Biblia es clara. Cualquier relación que contraiga por fuera del pacto, pues está fuera de la voluntad de Dios, a menos pues que se ponga en orden con el Señor. Pues yo lo entiendo así como que tan básico y puede ser que esté salida del contexto, pero pues es mi forma de interpretar este tema. Eso mismo aplica entonces para el creyente que también decide divorciarse, ¿cierto? Porque la otro texto era el no creyente que se quiere divorciar, listo, déjelo ir. Pero puede pasar que el creyente al final, el que quiera tomar la decisión sea ese creyente, ¿no? Por eso, digamos que uno de los temas es que allí no lo pude subrayar, pero en todo caso siempre nosotros estamos llamados a tener en cuenta la evidencia. En mi caso, digamos que mi evidencia fue una evidencia de persistencia, de aguante, de intentar varias veces, de perdonar muchas cosas, de hacerlo por un lado, hacerlo por el otro, dentro de la voluntad de Dios, por fuera de la voluntad de Dios, y que nada funcionó. Entonces, en ese caso, pues realmente lo que ocurrió fue que mis pastores dijeron como que lo que nos importa es el alma de Carolina, ya que es cierto que lo demás, en este caso, si no se puede recuperar, no se recupere, pero que esta oveja no se pierda. Y pues finalmente ahí es donde yo encontré ese proceso de sanidad que necesitaba primero yo para luego volver a entrar a otro matrimonio, porque si yo hubiera entrado así toda corrida de la teja, créanme que este matrimonio ya también habría fracasado. Bueno, ahí está la respuesta. Andrés, para cerrar. Bueno, hay que entender que el divorcio en la Biblia es una licencia, ¿no? No una invitación y bajo ninguna forma es el deber ser de las cosas. Además, tampoco está ligado a la monogamia per se. De hecho, la Biblia no promulga, por lo menos a lo largo del Antiguo Testamento como tal, la monogamia, y evidencia de eso es la vida de los patriarcas y de los mismos reyes de Israel. Aunque si bien por allá en Génesis 2:24 habla de ser una sola carne, hay que recordar que el Pentateuco como tal recibió su forma definitiva hacia el siglo VI después de Cristo, antes de Cristo, perdón, e incluso posterior al código deuteronomístico, que está más de pronto de acuerdo con la poligamia. Y en ese orden de ideas, el advenimiento de la monogamia como tal en el pueblo de Israel llega mediante un proceso de un fenómeno de aculturación en los últimos 4 siglos antes de Cristo, al juntarse o a mezclarse con la cultura grecorromana, que eran los que traían este germen de la monogamia.
Ojo, yo estoy completamente de acuerdo y feliz con la monogamia, me parece estupendo porque trae mucho más orden y trae más paz a la sociedad, pero hay que ser específicos, o sea, de qué es el objetivo en que en la Biblia específicamente como tal, es una adopción que la Biblia hace ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a la cultura que ya la rodeaba, que era la grecorromana. Y en ese orden de ideas, Jesús ni la promueve ni incita a divorciarse, pero sí mantiene la licencia bajo los mismos términos que de pronto Pablo dirá posteriormente: todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, hay que tener claro de que no es el ideal, pero en situaciones extremas es mejor que otras situaciones. Además, hay que tener en cuenta y que recordar que, hablando del tema del adulterio, el divorcio vendría a ser una, digamos, como una, bajarle un poquito 2 rayitas al tema del adulterio en la cultura de ellos, porque antes de eso era la lapidación. Entonces, es como un desarrollo, una evolución cultural, porque genial, ya no la matamos, sino que por lo menos la La dejamos divorciamos, ir. la Ujú. dejamos ir. Entonces, en ese sentido, es como una flexibilización progresiva de la ley judía. Gracias, Andrés. Bueno, no, felicitar a Carolina, cierra con broche de oro, con lo que empezó muy bien, que ha sido el foro de esta mañana. Excelente presentación, muy buena investigación, varios puntos de vista, muy bien sustentado y bueno, deja en claro entonces el tema del divorcio. Esa estadística que compartías al principio, me imagino que incluye a los cristianos. De hecho, cuando Vilma hizo la presentación y que Vilma se paseó, digamos, como por las diferentes religiones, yo dije, a mí, ¿por qué no se me ocurrió esta idea tan brillante? Y mientras ella estaba exponiendo, yo me fui a buscar si había algún dato y encontré, sí, digamos que hay un estudio muy reciente que se hizo en Estados Unidos tratando de determinar la incidencia de este tema en las diferentes, digamos, prácticas de la religión. Y encontré que nosotros, digamos, a ver, voy a ir en pausa, es que estaba así como en revolución de exposición de 20 minutos. Los que están en el primer lugar con un 31%, pues es, digamos, lo que determina ese estudio, luego se los puedo compartir, dice que el primer puesto se lo llevan los musulmanes, o sea, allí digamos como que hay una posibilidad, digamos como que está recibiendo buena acogida en este sentido. Y en el segundo puesto, los protestantes evangélicos. Por allá, al final de la lista, encontré a los mormones, los ortodoxos y los hinduismos, y el hinduismo. Y el catolicismo lo encontré debajo del protestante evangélico con un 19%. Entonces me pareció muy especial que en este caso, en el protestante evangélico, obviamente sabemos que la religión católica es mucho más reacia, digamos, como con todos estos temas. Hay un mayor nivel de apertura en nuestro caso, pero sí, sí hay estadísticas al respecto. Para el caso de Colombia sí no lo conozco, pero a nivel de Estados Unidos, en un estudio muy reciente que hicieron, ese fue el comportamiento que encontraron. Bueno, como en todos los temas, aquí obviamente quedan muchas preguntas para adelante, de aquí para adelante. Por ejemplo, ¿qué van a hacer o qué van a seguir haciendo las iglesias ministerialmente con los divorciados que tienen a su interior? Es decir, aquellos hermanitos que están en la alabanza y se divorcian, entonces deberán ser expulsados del ministerio, no de la iglesia, pero por lo menos del ministerio, o acompañarles en un proceso de restauración, acompañarles en un tiempo de pronto de oración y otras cosas, para que por lo menos, si no es su matrimonio, que es el deber ser, fuera restaurado, por lo menos sus vidas sí deben ser restauradas. ¿Qué va a seguir haciendo la iglesia frente a esta X que les ha puesto a los divorciados, cierto? Porque en algunas, o yo diría muchas de ellas, no tienen mucha oportunidad de ministerio porque ya cometieron un error, o en algunos casos 2 errores, porque se casaron 2 veces y se divorciaron 2 veces. Entonces, parece ser que nos dejan entrever que no son tan dignos de hacer ministerio.
y de servirle al Señor, ¿no? Allí queda el tema también sobre la bandeja. Andrés, muy rápido para despedirnos. Le voy a dar una pequeña profecía al respecto, profe. Va a pasar, yo creo que va a pasar lo que otrora pasó con los métodos anticonceptivos. Van a pasar de ser medio satanizados al principio, un poquito manejados bajo cuerda después y ya abiertamente aceptados. Va a tener ese tipo de evolución. Lo triste y lo lamentable para personas como yo es que esto se va a expandir no solo al tema del divorcio, sino que probablemente pase con otros temas como con el del aborto. Poco a poco se van asimilando y se van haciendo más comunes hasta que después se hacen paisaje. O como la comunidad LGTBIQ+, podría ser también, ¿cierto? Que se vaya incluyendo, y allí necesita la iglesia una postura férrea, pero sobre todo bíblica en amor, entendiendo esos parámetros. Pues yo quedo gratamente sorprendido con cada una de sus ponencias, a los que nos acompañaron, muchísimas gracias todo el tiempo que se quedaron con nosotros. Esperamos también haya sido de bendición, de